Muy buenos días a todos en este nuevo culto de adoración a Dios que vamos a dar inicio para responder como Él quiere que sus hijos le reconozcan su soberanía. Con las siguientes palabras del Salmo 33, algunos de sus versos que dice: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Con estas palabras damos inicio a este culto de adoración a Dios, siendo todos muy bienvenidos a compartir estos momentos, tanto en nuestro país como en el extranjero, donde tienen la oportunidad de vernos. Que el Señor nos bendiga y nos llene de su espíritu para que este culto sea en espíritu y en verdad, en reconocimiento de su gran poder y su gran soberanía. Amén. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Con las manos levantadas te adoramos y le bendecimos. Hoy todos juntos le amamos. Invocamos tu glorioso nombre. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Con las manos levantadas te adoramos y te bendecimos. Hoy todos juntos te amamos. Invocamos tu glorioso nombre. Muy buenos días, todos los hermanos y personas que nos escuchan ahora. La gracia del Señor sea con vosotros. En esta mañana de domingo vamos juntos a alabar al Señor, vamos juntos a aprender del Señor y vamos en esta jornada de adoración a alegrar nuestro corazón en la presencia de Dios, cantando también alabanzas al Señor. Y quiero enviar mi saludo cariñoso a los hermanos de Tocopilla, a todas las hermanas y hermanos allá de nuestra iglesia en Tocopilla. La gracia del Señor sea con vosotros. También a los queridos hermanos de la iglesia de Huasco, con el pastor Montero, nuestro querido hermano presbítero Mario Guzmán, con su esposa y toda la iglesia. Un gran abrazo, queridos hermanos.
También queremos saludar a todas las personas que de lejos, de cerca nos escuchan. Esta mañana adoremos juntos al Señor, pues este es el día del Señor, el día que el Señor apartó para que vengamos todos juntos como iglesia a su presencia para adorarle. Muchísimas bendiciones a todos. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que entre nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas o en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma sienta desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Buenos días, amados hermanos. La palabra del Señor dice así, allí en Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El 19 dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra.
Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, bendito Señor, queremos estar a cuenta, Señor, contigo, Padre Celestial, porque sabemos que tú eres un Dios amoroso, Señor, que ha provisto, Padre Celestial, de la obra de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Padre, bendito Señor, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Reconocemos, Padre Celestial, tu grandeza, reconocemos tu amor sobre nosotros, Señor. Reconocemos también, Padre Celestial, lo poco que somos frente a ti, Padre Celestial. Bendito Señor, bendito Padre, rogamos, Padre Celestial, que nos perdones, Señor, por todos nuestros pecados, Señor. Lo confesamos, Padre Celestial, con arrepentimiento, Señor. De lo profundo de nuestro corazón, Padre Celestial. Hemos pecado, Padre Celestial, contra ti, Señor, y reconocemos la maldad, Señor, de nuestro pecado, Señor. Perdónanos, Padre Celestial. Perdónanos, Padre Celestial, y restáuranos, Señor. Levántanos, Señor, y devuélvenos la alegría, Señor. Bendito Padre, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu único Hijo, nuestro Señor. Amén. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en el cielo esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver el cielo encontraré al inocente quien murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. He aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable, gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Hola niños, ¿cómo están? Estoy acá esperando a Margarita porque les quiero contar ahora la segunda bienaventuranza. Así que me toca esperar. ¡Ah! Margarita, hola, mira que está acá.
Margarita, hola. Chicos, ahora que ha llegado Margarita, vamos a hablar de las bienaventuranzas de la segunda. Y acá está la bienaventuranza y dice que alegres son los que lloran porque ellos serán consolados. ¡Oh! Pero, Margarita, ¿cómo podemos estar alegres en medio de una dificultad, del dolor, del llanto? Es medio difícil, ¿cierto? ¿Entiendes? Oh, yo creo que tampoco los niños entienden en la casa. Pero, ¿de qué se trata esta bienaventuranza? Esta bienaventuranza nos quiere decir que Dios, en los momentos de tristeza, de dolor, de angustia, de decepción, Él va a poner paz y tranquilidad en nuestro corazón, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estemos pasando. Él, ¿qué es lo que quiere? Que creamos en su palabra. Si Él promete que nos va a dar consuelo, que va a poner paz, entonces así va a ser, porque Dios no miente. Así que tenemos que creer en las promesas que nos dice a través de su palabra. Dios es amor, y cuando Dios está en el corazón, todo lo demás pasa. Queremos tener a Dios en nuestro corazón, debemos tener a Dios en nuestro corazón por sobre todas las cosas. Así que los animo, los invito a que puedan hacer una oración y contándole sus cosas más íntimas. Quizás hay mucha tristeza en su corazón, pero no se avergüencen de ello, porque Dios les conoce. Dios me conoce y sabe cómo somos. Saben cómo es nuestra personalidad, sabe nuestro genio. Nos conoce muy bien porque Él nos creó, Él nos formó. Así es, Margarita. Así que, chicos, los invito a que puedan buscar más a Dios y sepan que en esos momentos de angustia, de llanto, de dolor, de llorar, Él está con ustedes. No se sientan solos, porque Dios es bueno, Dios es fiel. Él siempre va a estar con ustedes. Así que no lo duden, solamente crean. Mis queridos niños, así que esta ha sido la segunda bienaventuranza. ¿Viste, Margarita? ¿Entendiste ahora? ¡Qué bueno! Mis queridos niños, ahora los quiero invitar a un video que está nuestra amiguita tan tierna, nuestra amiguita Trinidad. Así que los invito y recuerden esta segunda bienaventuranza. Un abrazo grande. ¡Chao! Hola. Jesús, 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 ayúdame en esta jornada. Quien tiene a Jesús lo tiene todo. Quien no tiene a Jesús no tiene nada. No digas pobre. Soy pobre y no tengo nada. Quien tiene a Jesús lo tiene todo. Quien no tiene a Jesús no tiene nada. Quien tiene a Jesús lo tiene todo. Quien no tiene a Jesús no tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Chao. Chao.
Buenos días, hermanos. Voy a dar lectura a la palabra en el libro de Colosenses, capítulo 1, del versículo 1 al 8. La palabra del Señor dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amén. Buenos días de nuevo, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan ahora, todas las personas. Es un momento en que debemos disponer nuestro corazón. Ya hemos escuchado la lectura bíblica de Colosenses. Ahora nosotros queremos pedir al Señor, y hablamos que literalmente, Señor, entréganos tu bendición, danos de tu gracia ahora en la meditación de esta palabra. Esta es nuestra súplica al Señor como iglesia, que Dios nos bendiga con esta meditación de su palabra. La carta de Colosenses que leímos, el primer capítulo, es una carta de Pablo para pastorear la iglesia que estaba en una ciudad llamada Colosas. Y es interesante que Pablo no conocía esta iglesia. Y esta ciudad, Colosas, estaba cerca de dos otras ciudades importantes en la Biblia que son mencionadas también en Apocalipsis, que era Laodicea y Hierápolis. Y es importante que estas ciudades hacían parte de una ruta comercial muy importante que unía Occidente al Oriente. Pero, según los historiadores, Colosas, por alguna razón, quedó afuera de esta ruta comercial y se transformó en una ciudad chica. Chica, pero sin dejar de ser importante para que el gran apóstol Pablo le escribiera una carta específica a los hermanos que estaban allá en esta ciudad, los colosenses. Es interesante destacar que si no fuera por la iglesia de Cristo, si no fueran por los cristianos de Colosas, esta ciudad no hubiera sido mencionada en la Biblia incluso. Pero es interesante que tiene un libro en la Biblia que está destinado a los hermanos, a la iglesia que estaba en Colosas, a los colosenses. Carta de Pablo a estos hermanos. Es muy interesante destacar que en el libro de Hechos esta ciudad no aparece, por ejemplo. Y es un ejemplo tan claro porque Pablo no conocía personalmente a los hermanos de esta iglesia, Pablo no había visitado esta iglesia, Pablo no había sido el fundador de esta iglesia, por lo menos de manera directa, porque según los textos bíblicos, Epafras y Filemón son como los pastores de esta iglesia. Y el mover de Dios, el Evangelio de Cristo predicado en Éfeso. Pablo estuvo en esta ciudad de Éfeso alrededor de 3 años. Y el mover de Dios fue tan poderoso en esta ciudad que ahí Epafras y Filemón escucharon el Evangelio de la gracia de Cristo, impactados por este Evangelio de Dios, impactados por la verdad de Cristo. Epafras con Filemón volvieron a su ciudad e começaram a anunciar o Evangelho, e deste ministério de Epafras nasce a igreja de Colosas. Nascem os cristianos colossenses. É interessante que estes hermanos gradualmente vão cumprindo incluso um mandato do Senhor Jesus que acontece em los evangelios quando o Senhor sanou uma pessoa e a pessoa queria seguir a Jesus e Jesus lhe dijo: ve, vuelve a tu ciudad e cuenta a los tuyos todo lo que o Senhor ha hecho por ti.
Y entonces aquel hombre salió anunciando las misericordias y bondad de Dios por todas las ciudades por donde pasaba y principalmente a su familia. Qué importante es destacar esta realidad porque nosotros podemos ver esta realidad en Hechos capítulo 19, capítulo 20, versículo 17 al 38, que es el momento más o menos en donde Epáfras va a escuchar el Evangelio y él pudiera haber quedado en Roma con Pablo, pero nosotros vamos a ver algunas razones y como la que dije yo, es que él tenía que volver a su ciudad para contar a los suyos la transformación que Dios había hecho en su vida. Entonces, es muy importante destacar esta realidad. Pablo no había sido el fundador de esta iglesia. Pablo no conocía personalmente a los hermanos de Colosas, pero él dice que había escuchado hablar del amor, de la dedicación y de la fidelidad de los colosenses al Señor. Pero la razón, una de las razones, por lo menos, por la que Pablo escribe la carta a los colosenses, es que Epáfras, este hermano que era el fundador de esta iglesia junto con Filemón, ellos comienzan a enfrentar algunas dificultades. Ellos comienzan a tener algunos problemas y quizás en su experiencia no tan fuerte y profunda como la de Pablo, ellos necesitaron ayuda. Los hermanos de Colosenses habían dado buen testimonio de cómo Dios había transformado su vida, pero gradualmente el tiempo va pasando y el texto nos enseña, el texto de Colosas, el texto de Hechos, nos enseñan que comenzó a haber en medio de las iglesias algunas doctrinas equivocadas, personas, líderes, falsos maestros que comenzaban a querer introducir adentro de la iglesia doctrinas contrarias a la doctrina de los apóstoles, contrario a la palabra de Dios, al evangelio de la verdad de Cristo. Y Colosas no fue diferente. Había una corriente de doctrina que estaba siendo manipulada dentro de la iglesia y que estaba siendo divulgada afuera de la iglesia también. Es que Colosas era un lugar en donde había muchos religiosos, muchos rabinos, muchos maestros, filósofos que estaban por ahí. Y con esto, varias doctrinas comenzaron a diseminarse en la ciudad y principalmente dentro de la iglesia. Y una de las principales doctrinas equivocadas que estava acontecendo incluso dentro da igreja era uma coisa chamada gnosticismo, que era uma ideia de que as pessoas poderiam alcançar a perfeição espiritual. Era uma mescla de um legalismo judío com uma introdução filosófica em relação à vida. Então, esta doutrina estava ganhando espaço dentro da igreja e Epáfras encontrou que seria mais adequado buscar a ajuda de alguém que pudesse realmente orientar a igreja muito melhor que ele. Outro problema que estava acontecendo dentro da igreja de los Colosenses era em relação à circuncisão. Então, estes problemas começaram a acontecer e Epáfras se vê ultrapassado, se vê passado en este sentido, en esta responsabilidade de orientar melhor a igreja. E como amava a seus hermanos, Epáfras decide ir a Roma, buscar a ajuda de Pablo, que neste entonces estava preso em Roma. E é interessante notar que como Pablo não foi o fundador desta igreja, ele não conhecia os hermanos personalmente, pero Pablo disse que havia escuchado falar de como estas pessoas haviam sido transformadas por el Senhor. E é importantíssimo pensar nesta realidade e mencionar que a igreja de Colosas era fruto do ministério de Pablo em Éfeso. Porque quando Pablo estuvo em Éfeso, ele estuvo aí alrededor de 3 anos. E o mover de Deus, o mover do Espírito Santo, a predicação de Pablo, movida pelo Espírito Santo, foi tão poderosa, impactou tanto a cidade de Éfeso e que por esto alcançou todas as cidades de Ásia neste entonces.
Personas de todos los lugares salieron de Éfeso marcados por el Evangelio de Cristo, marcados por la gracia de Dios, con un profundo compromiso con el Señor de anunciar a Cristo. Y es en este momento que Epáfras conoce al Señor y él vuelve a su ciudad deseoso de anunciar a Cristo a su familia y a sus conciudadanos. Y ahí nace la iglesia a los colosenses. Pero es muy importante que estas herejías que estavam começando a entrar dentro da igreja, esta filosofia oriental com o legalismo judío, começa a querer desviar as pessoas e Epáfras veio a Roma buscar ajuda de Pablo. Havia problemas com o significado da circuncissão. Então, nós o que queremos hoje, neste texto, nestes poucos versículos de Colossenses, no primeiro capítulo, é como passa e como acontece e como se realiza esta transformação em la vida de los hermanos colossenses. Eles haviam escuchado o evangelho, se haviam rendido ao amor de Deus, estavam mantendo sua fidelidade ao Senhor e de repente começam a existir problemas, o que é comum em todas as igrejas e é por isso que é necessário que haja sempre dentro da igreja pessoas que sepam manter firmes a verdade do evangelho. Veamos então como foi que esta transformação acontece em la vida de los colossenses. De hecho, el título de nuestra meditación de hoy es Vidas Transformadas, que va a Colossenses capítulo 1 del versículo 1 al 8 hasta el 10, pero nosotros leímos hasta el 8 e nosotros encontramos nestes textos que o primeiro que acontece para manifestar e começar, iniciar esta transformação na vida de los colossenses é que eles escucharam o evangelho. O versículo 5 al 7 nos dá esta ideia. Las buenas noticias. Estes hermanos escucharam las buenas noticias del evangelho, las buenas nuevas de salvação. Haviam chegado estas buenas nuevas por meio de um novo convertido, um hermano que recém havia escuchado e havia decidido entregar seu coração e rendir-se ao amor de Deus com fé. El capítulo 4, versículo 12 e 13, Epáfras, que era este hermano, havia encontrado com o apóstolo Pablo e se havia entregado por completo ao amor de Deus, anunciado por Pablo em Éfeso. E nós vemos isto em Hechos capítulo 19, versículo 10. Epáfras pudiera, por sua disposição, por lo que vemos de ele nas leituras, pudiera haver quedado em Roma com Pablo. Pero ele estava tão emocionado, tão feliz com o evangelho que lo havia alcançado, que quiso compartilhar com seus familiares e com seus conciudadanos. Então, a conversão de suas famílias era prioridade. E a prioridade de aqueles que logo conhecem a Jesus generalmente é preocupar-se por sua família. E vemos que Epáfras cumpre esta exigência do Senhor Jesus que está em Marcos capítulo 5, versículo 19. O evangelho é a boa notícia de que Jesucristo resolveu o problema do pecado do homem. O evangelho é essa instância em que Deus, com seu amor e graça, resolve o problema da perdição do homem. E solo por sua graça. E hoje, infelizmente, muitas pessoas dão testemunho do evangelho de Cristo de uma maneira diferente. Como se fuera solamente notícias de condenação, notícias de castigo de Deus. São pessoas que parecem mais um fiscal de acusação que um abogado de la defensa de la gracia del Senhor, del amor del Senhor. É interessante que el verdadeiro cristiano, sí, ele anuncia que Deus em Cristo vai aplicar juízo sobre todas as coisas, pero el énfasis es en el amor de Deus, en la gracia de Deus, en la salvación de Deus, en el perdón de Deus. E Pablo recuerda a los hermanos colossenses que las buenas nuevas que ellos habían recibido estaban centrados en una persona, la persona de Cristo. E o tema de
toda la carta a los colosenses es la preeminencia, la importancia de la persona de Cristo. Sin duda, Cristo debe ser el centro del Evangelio. Y los falsos maestros lo que estaban intentando hacer eran sacar a Cristo del centro de la vida de los hermanos para poner filosofías y mentiras de Satanás, insertando estas falsas doctrinas adentro de la iglesia. Y cuando usted o quien quiera que sea comienza a sacar Cristo del centro, el Evangelio deja de ser Evangelio. El Evangelio deja de ser Evangelio y pasa a ser una secta. Porque cuando Cristo sale del centro, en vez de edificar, destruye. Y la buena noticia, aparte de que está centrada en la persona de Cristo, la buena noticia es la palabra de la verdad. Es la palabra de la verdad. Versículo 5 nos enseña esta realidad. Eso significa que si ella es palabra de verdad, ella viene de Dios. No tiene ninguna otra fuente sino que el mismo Dios. Juan 17:17 afirma: tu palabra es verdad. Todos los seres humanos creen. Insisto, todos los seres humanos creen, pero creen en alguna cosa, no necesariamente en Cristo. Pero el valor de la fe eventualmente es proporcional al objeto de esta fe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona que vive en la selva, y viviendo en la selva, ele adopta para sí un Dios de pedra, o alguna cosa de la floresta. No es muy diferente de aquella persona que vive en una gran metrópole, en una ciudad. Y el Dios suyo es el dinero, son las posesiones, son el estatus. Ambas personas tienen una fe vacía, una fe que no les lleva a ningún lado. Pero solamente la verdadera fe en Cristo, creer que Cristo es el único que puede resolver el problema del pecado del hombre y rendirse a este amor de Dios. Y esto solo puede ser ministrado en la vida del ser humano por el mismo Espíritu Santo. Qué interesante es pensar en esto. Dos personas que poseen una fe vacía desde el ejemplo que puse, pero el verdadero cristiano pone su fe solamente en Cristo y esta fe es fundamentada en la palabra de Dios. No es una fe que yo la manejo a mi antojo, es una fe que está basada en las promesas que Dios hace en su palabra, en el Evangelio de Cristo. Otra cosa importante que nosotros vemos en este texto, aún en estos primeros versículos, es que las buenas noticias, además de estar centradas en la persona de Cristo, las buenas noticias son la verdad de Dios. Las buenas noticias son también un mensaje de la gracia soberana de Dios. Aún en el versículo 6, ¿de dónde recibimos gracia y misericordia de Dios? Y es interesante estas dos palabras mencionar, gracia y misericordia de Dios, son mencionadas en el versículo 6. Pues, lo que está explicando Pablo a los hermanos de Colosas es que en su gracia, Dios nos regala lo que no merecemos. Repito, en su gracia, Dios nos regala lo que no merecemos. Y en su misericordia, Dios deja de darnos a nosotros aquello que merecemos, que es condenación, estar apartado de Dios. Quiero repetir estas dos palabras aquí como ellas surgen en el texto. Gracia y misericordia. Por su gracia, Dios nos da a nosotros aquello que no merecemos. Y en su misericordia, Dios no nos da a nosotros lo que realmente merecemos, que es la condenación eterna por el pecado que entró en el mundo por nuestros primeros padres. Entonces esta gracia de Dios ella es capaz de darnos la salvación y es capaz de dar la salvación a todos aquellos que creen sinceramente en Cristo y lo obedecen y se rinden a su amor. Importantísimo. Dios existe y el solo creer que Dios existe no hace ninguna diferencia, porque la Biblia misma va a decir que hasta los demonios creen. Pero entre creer que Dios existe y creer en
con la fe salvadora, en donde uno se rinde al amor de Dios, confiesa a Jesús como Señor, desea obedecer al Señor y ser fiel al Señor, existe una diferencia muy grande. Es por esto que hay en este mundo muchas personas que dicen, no, yo creo en Diosito, yo creo que Dios existe, pero esto no hace absolutamente ninguna diferencia en sus vidas. No cambian su manera de actuar, no cambia su manera de hablar, no cambia sus valores, sus presuposiciones. Siguen absolutamente igual. Pero aquellos que deciden creer en Cristo como Él es, como Señor que es, como Dios que es, tienen su vida transformada, así como nosotros estamos mirando que los hermanos de Colosas, los colosenses, tuvieron su vida transformada, y el primer paso para la transformación de sus vidas fue que ellos escucharon el Evangelio de Cristo Jesús. Las buenas noticias, ellas no solamente pasan por donde yo ya mencioné, están centradas en la persona de Cristo, son la verdad de Cristo. Las buenas noticias, un mensaje de la gracia de Cristo. Las buenas noticias son para todo el mundo. Pero aquí hay un detalle muy interesante que yo quiero que usted ponga atención. El versículo 6 habla de esto, que las buenas noticias son para todo el mundo. Dios en su misericordia entregó el mejor presente al mundo entero. Juan 3:16. Y este presente de Dios, este regalo de Dios, es la vida eterna, es la salvación, el perdón de pecados en la persona de Cristo. Ahora piense conmigo. Si usted fuera una persona que tuvieran la responsabilidad de entregar un regalo al mundo entero y que este regalo fuera absolutamente útil para el mundo entero, ¿qué regalaría usted al mundo? ¿Qué regalo daría usted al mundo que pudiera ser útil, absolutamente útil, indispensable para todos los seres humanos? Solo Dios en su sabiduría pudo hacer. Porque lo que hizo el Señor fue ofrecer gracia, perdón y misericordia en la persona de Cristo. Y Juan va a decir esto, que Jesucristo es el mejor regalo, es el mejor y mayor regalo de Dios para la humanidad. Pero es importante destacar que aun cuando el Evangelio, estas buenas noticias, ella es dada, entregada, regalada a todo el mundo. Y estas buenas noticias son el perdón de nuestros pecados, la reconciliación con Dios, la vida eterna, la salvación en Cristo. Muchísimas personas rechazan esta gracia de Dios. Y es interesante que Dios es la única verdad que el ser humano puede asumir 100% sin ningún temor. Pablo afirma que el Evangelio produce frutos en todo el mundo entero, dice el versículo. O sea, la palabra de Dios es la única semilla que puede ser plantada en cualquiera que sea el terreno y producir frutos. Los falsos maestros, interesante destacar, los falsos maestros, generalmente, ellos solo van en donde hay personas que ya recibieron la semilla del Evangelio, para hacer confusión en la mente de las personas e intentar hacer con que esta semilla de la verdad de Dios no prospere en el corazón humano y reemplazar esta semilla de la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Pablo afirma a los colosenses que deberían guardar el Evangelio que habían escuchado. Pero es importante repetir, las buenas noticias son para todo el mundo, pero no todos las reciben. Y aunque es el mejor regalo que un ser humano puede pensar, no todos la reciben. Y por esto no todos tienen sus vidas transformadas. Además de que los colosenses escucharon el Evangelio de Cristo, ellos lo que hicieron fue creer en Cristo. Después de escuchar el Evangelio de Cristo en primer lugar, escuchar el Evangelio de la verdad de Cristo, ellos en segundo lugar creyeron en Cristo. Versículo 4.
El versículo 4 destaca esta realidad de que ellos creyeron firmemente. Es muy importante destacar lo que afirma el versículo. Al creer en Cristo, los hermanos colosenses aceptaron el Evangelio de Cristo como una bendición en sus vidas, como una bendición en la transformación de sus familias, el nuevo nacimiento, el nacimiento de una nueva esperanza, de una nueva vida que ellos comenzaron a experimentar. Transformados em suas vidas, nascidos de novo. Eles não estavam acostumados com esta boa notícia de salvação, estavam acostumados com filosofias. Estavam acostumados a tantas outras coisas, menos com esta verdade que começou a transformar suas vidas, uma esperança viva que levava à eternidade, e o que era já muito distinto de lo que eles estavam acostumados a escuchar. E por esto ellos decidieron creer en Cristo. Pero debemos considerar que es posible escuchar y no creer. Aunque la palabra de Dios posee el poder de generar la misma fe en el corazón de los que escuchan, Romanos 10:17, nosotros podemos ver, sin embargo, que hay los que escuchan y deciden no creer. É só como observar ao mundo. O Evangelho de Cristo ha sido anunciado por aqueles que obedecem a Deus a milhões de pessoas no mundo. A miles de milhões de pessoas no mundo o Evangelho ha sido anunciado. As boas notícias do Evangelho de Cristo. Sin embargo, muita gente não ha creído. Pero a los que creyeron, como fue el caso de los colosenses, recibieron de Dios la dádiva de la vida eterna. Juan 3, del 14 al 18 nos ayudan en esta dirección. La fe verdadera es mucho más que el positivismo moderno de la gente que dice, crea, acredite, tenga fe, que usted va a lograr sus objetivos. Crea en usted mismo, esfuércese, sea positivo y todo le será posible. Esta es una tremenda falacia. Esta es una tremenda falacia. Obviamente que aquellos que tienen confianza de que van a lograr sus cosas y trabajan duro para esto, obviamente muchas cosas logran realizar. Pero hay muchísimas cosas que no dependen solo de pensamiento positivo. E é aqui interessante que isto não é simplesmente o que a Bíblia está dizendo. A fé verdadeira é crer em Cristo para a salvação. A fé verdadeira é crer que Cristo perdona meus pecados, todos eles, e me oferece a oportunidade de ver-me livre da condenação eterna. Epáfras era um ministro fiel. Não só levava pessoas a Cristo, sino também lhes ensinava a palavra de Deus e orava por eles. Colossenses 4, 12 al 13. Para que eles cresceram em madurez e en el serviço a Cristo. Notando o peligro que se acercava a los hermanos, Epáfras foi a Roma buscar a ajuda de Pablo, porque amava a los hermanos. E ele não desejava vê-los sendo enganados por doutrinas falsas. E é interessante pensar que, em realidade, Epáfras tuvo cuidado de pastorear a igreja. Observar que Epáfras discipulava pessoas, pero ele também necessitava de um discipulador. Al mesmo tempo que eu ensino pessoas, necessito receber a enseñanza. Por isso, cada cristiano deve pensar nesta realidade. Tem cada cristiano a responsabilidade de ser um discipulador, ensinar a pessoas, predicar o evangelho e ensinar a las pessoas. Pero também ele necessita ser alimentado constantemente da palavra de Deus por meio de uma pessoa que também lhe esteja cuidando, que também lhe esteja discipulando. O Evangelho de Cristo nos ensina que não há pessoas autossuficientes. Todos necessitamos de orientação do Senhor. E se é certo que os colossenses escutaram o Evangelho de Cristo, creyeron em Cristo, em terceiro lugar, para manifestar essa transformação em suas vidas, eles decidiram ser fieles a Cristo. Eles decidiram ser fieles a Cristo. Versículos 6 al 8 nos ensinam esta realidade. La palabra de Deus é uma semilla. Lucas 8:11 nos diz assim. Significa que, sendo uma semilla, ela possui vida em si mesma.
y ella al ser sembrada en el corazón puede producir frutos. Y en todo el mundo la palabra de Dios está produciendo frutos ahora. En este momento en lo que nosotros estamos acá conversando, hablando, anunciando esta esperanza que tenían los colosenses porque decidieron escuchar el Evangelio, creer en Cristo y decidieron hacerse fieles a Cristo. En este momento que estamos comentando de esta verdad, este Evangelio que foi predicado por Epáfras a los colosenses, sigue transformando vidas, sigue alcanzando personas. Y es absolutamente por esto que nosotros queremos firmemente que el Espíritu Santo va a continuar siendo por medio de personas como Epáfras, como yo, como usted y como la iglesia de hoy, anunciar este Evangelio para ver vidas transformadas. Y es muy importante que algunos de los primeros frutos producidos por la palabra de Dios sembrada en el corazón del hombre son los frutos que ya mencionamos. Son una evidencia. Quando estes frutos acontecem, estes que já mencionamos, acontecem na vida da pessoa, são uma evidência de que houve realmente um novo nascimento em la vida de uma pessoa. Haciendo desta pessoa um discípulo de Cristo. Um discípulo de Cristo. Aunque recibiendo o mensagem de parte de outras pessoas, eles foram transformados por la mesma palavra. Pero aqui eu lhe quero fazer uma pergunta. Como é que você crê? Como crê você que se genera a fé no coração do homem? Como crê você que se genera a fé no coração do homem? A fé é produzida por ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17. Com isso, nossa vida, de maneira geral, e principalmente nossa vida cristiana, se inicia com a fé salvadora. E isso é solo el inicio. É solo el inicio. Luego aprendemos a vivir por fé, 2 Coríntios 5:17. Luego aprendemos a trabalhar por fé, 1 Tesalonicenses 1:3. E esta mesma fé em Cristo trae eficácia em nossas orações, Lucas 17:5. Luego esta mesma fé se transforma em um escudo para defender nossa vida de los ataques de Satanás, Efésios 6:16. Entonces, estes frutos son el amor, en primer lugar. El amor es una de las pruebas que los cristianos evidencian de que fueron realmente transformados por el Señor. Los colosenses evidenciaron esta transformación porque dice el versículo bíblico que ellos amaban a todos los santos, no solamente los de su propia iglesia. Vidas transformadas, tenían la salvación. Y una persona que no ha recibido la salvación de Dios generalmente preocupa solo de sí mismo. Efésios 2, del 1 al 3. Pero el texto bíblico afirma que los colosenses amaban a todos los santos, la prueba de que Dios les había transformado y que les había dado la vida eterna. También es importante recordar que el amor es un don de Dios y no viene por medio de nuestros propios esfuerzos. Es el mismo Espíritu Santo que nos da, Romanos 5:5. Es el Espíritu Santo que pone en el corazón de los cristianos amor por todos los santos y no solo por los de su propia iglesia. El amor de Dios es que permite que los cristianos ejerzan primero amor los unos con los otros y luego incluso hacia los perdidos para compartir con ellos la palabra de la verdad de Cristo, la palabra del Evangelio de salvación del Señor Jesús, la esperanza, que es el otro fruto que se evidencia en la vida de aquellos que están siendo transformados por el Señor. Porque ya hablé del amor, la esperanza también es una característica de la vida del cristiano. Lo mais importante é saber esperança em quê? Ou que esperança é esta? A esperança que dá a todos os cristianos a firme certeza, a firme convicção de que suas vidas estão guardadas em las manos de Cristo, que nos perdonou a nós todos os pecados. É a esperança de la eternidade com Deus, em um mundo de plena harmonia com o Criador. Uma vez que Cristo habita en el cristiano,
el mismo cristiano posee la esperanza de la gloria eterna, según Colosenses 1:27. Es muy importante pensar en esta realidad. La esperanza del cielo es también un estímulo a todos los cristianos en los tiempos de sufrimiento. 1 Pedro 1:4-9. Pues aún en medio de tribulaciones, el cristiano puede sentir grande alegría, dice Pedro, 1 de Pedro 1:8. Y queremos concluir, hermanos, aparte de decir que aquellos que tienen sus vidas transformadas, la tuvieron transformada porque escucharon el Evangelio de Cristo, creyeron en Cristo y se volvieron fieles a Cristo. Y es interesante que nosotros podemos concluir diciendo y recordando que no solo en la iglesia a los colosenses, sino que en todo el mundo, con el mensaje de Pedro, con el mensaje de Pablo que leímos acá y con el mensaje de todos los apóstoles, específicamente con el mensaje de la verdad de Dios, personas han sido transformadas con este Evangelio de Cristo. Personas siguen siendo transformadas hoy día con este Evangelio de Cristo. Personas van a seguir siendo transformadas en el futuro con este Evangelio de Cristo. Sin embargo, habrá siempre un grupo de personas que van gradualmente resistiendo a este Evangelio de la verdad de Cristo, transformando sus vidas y sus corazones aún más duros y lejos del perdón, del amor y de la gracia de Dios. Pero el Evangelio va a seguir transformando vidas. Y transformando vida de personas en todo el mundo, no solamente en nuestra ciudad, no solamente en nuestra casa, no solamente en nuestra región. El Evangelio de Cristo va a seguir transformando vida en todos los lugares del mundo, incluso en aquellos lugares donde ya hoy hay persecución a los que profesan fe en Cristo Jesús. Y este Evangelio continuará transformando vida de personas por todo el mundo hasta aquel día cuando el Señor Jesús renovará todas las cosas y eliminará definitivamente la presencia del pecado en la vida del ser humano. En esta jornada, hacia este momento que la Biblia nos menciona, todas las personas que escuchen el Evangelio de Cristo, creen en Cristo y se mantengan fieles a Cristo y a su palabra, que es la verdad de Cristo del Evangelio, tendrán sus vidas transformadas, también como tuvieron sus vidas transformadas los hermanos colosenses. Como ha sido también transformada mi propia vida, como ha sido también transformada su vida que me escucha hoy, que ya se rindió al Evangelio de Cristo, y cómo serán transformada la vida de otras personas. Que la gracia del Señor, que el amor infinito de Dios nos guarde siempre pensando que debemos escuchar el Evangelio, creer en Cristo, mantenernos fieles a Cristo para tener nuestra vida transformada, nuestra esperanza transformada, nuestra alegría renovada. Que Dios nos bendiga. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grandes señores, tu fidelidad.
la noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grandes señores, tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande, señores, tu fidelidad. Grande, señores, tu fidelidad. Ok, hermanos, hermanas, este es el momento, como ustedes ya lo saben, es el momento en que nosotros ponemos nuestras súplicas delante del Señor, nuestra oración, pidiendo, clamándole a Él su intervención en nuestras luchas, dificultades, para que la gracia del Señor nos dé cada día motivación para alabar al Señor. Y yo le quiero invitar a que ponga ahora su propia vida, su propia familia, o un amigo, pariente lejos que usted sabe que necesita del clamor suyo, intercediendo delante de Dios por él, ya sea por el contagio con el virus, ya sea por necesidades económicas, por la pérdida del trabajo, cualquiera que sea la necesidad, para el Señor no hay cosas imposibles. Vamos a orar. Ponga su corazón ahora delante de Dios, su mente, todo su ser para clamar al Señor. En la medida que voy a estar orando, usted presenta a estas personas delante del Señor. No hay que hacer nada, solo presentar a estas personas delante del Señor, clamando por los méritos de Cristo que sean alcanzadas con la bendición de Dios. Oremos. Señor Jesús, yo sé que ahora mismo, Señor, tú contemplas y sabes la súplica de cada una de las personas que nos escuchan. Señor, en tu omnisciencia, en tu omnipotencia, dice tu palabra que tú conoces todas las cosas, incluso cuando no hablamos todavía, ya sabes. Por ello, Señor, también tu palabra dice que es voluntad tuya que nosotros vengamos ante tu presencia para expresar nuestra necesidad y darte gracias por tu bendición. Y es por ello, Señor, que nosotros queremos clamar ahora
por todas las familias, amigos, vecinos que han sido, Señor, alcanzados de una o de otra manera por esta crisis que vivimos nosotros en este tiempo. En el tiempo de pandemia, en el tiempo de restricciones, Señor, las necesidades son absolutamente incontables. Por ello nosotros pedimos, Señor, tu bendición. Aquella familia, aquella persona que está siendo puesta ahora delante tuyo, nosotros sí, Señor, creemos que tú le puedes dar bendición, que tú puedes restaurar, que tú puedes sanar, Señor. Esta es nuestra seguridad. Por ello, por los méritos de Cristo Jesús, por no lo tenemos nosotros, pedimos tu intervención, Señor, en el nombre, por los méritos de Cristo Jesús. Que la gracia del Señor Jesús y el amor de Dios nuestro Padre y la consolación y comunión en el Espíritu Santo sea con vosotros, hermanos, hoy y siempre. Amén y amén.